y fue un político del Partido Socialdemócrata alemán que ocupa la Cancillería de Alemania Occidental entre 1969 y 1974. Willy Brandt fue el nombre de guerra que él utilizó, porque fue perseguido por la política del régimen de la Alemania nazi. Fue también, como un dato importante, fue también alcalde de Berlín Occidental desde 1957, o sea que participó en lo que fue la crisis que llevó a la construcción del muro de Berlín. Bueno, como canciller establece su nueva política oriental, buscando un acercamiento especialmente con la República Democrática Alemana y también buscar mejorar las relaciones con otros países vecinos, con la Unión Soviética, con Polonia, con Checoslovaquia y otros países del bloque del Este. Un momento especial fue en diciembre de 1970 con la famosa genuflexión de Varsovia, en la que Brandt, al parecer espontáneamente, se arrodilló ante el monumento a las víctimas del levantamiento del gueto de Varsovia durante la ocupación de Polonia entre 1939 y 1945. En 1971, como yo les había mencionado anteriormente, Brandt recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en mejorar las relaciones con Alemania Oriental, Polonia y la Unión Soviética. Brandt quiso comenzar el programa de acercamiento hacia el este y entendía especialmente que el empeño de aislar diplomáticamente a Alemania Oriental no había dado resultado, y la reunificación alemana, que siempre era un anhelo que estaba planteado como en un horizonte, esa reunificación solamente podía llevarse adelante con la aprobación de la Unión Soviética y como resultado de una detente general en toda Europa. Cuando comienza su gestión, presenta un programa que abandona justamente esto, la insistencia en la reunificación. Por eso se plantea que su política es pragmática. Y habla en cambio de la preservación de la coherencia de la nación alemana, reconociendo dos estados, a diferencia de la doctrina Holstein. Reconoce dos estados y proponiendo como objetivo el logro de un modus vivendi entre ambos, o sea, un arreglo y una convivencia entre ambos. Como les había mencionado anteriormente, se da en el marco de una nueva relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que fue la distensión, inaugurada por la administración de Richard Nixon y su secretario de Estado, Kissinger. Esto se ve plasmado por la visita de Nixon a la Unión Soviética en 1972 y la firma de los acuerdos SALT. En este nuevo escenario, el gobierno de la República Federal Alemana pudo percibir que cualquier solución en Europa Central debía ser negociada directamente con la Unión Soviética y no esperar las vías prometidas por Estados Unidos. En relación a Berlín, que fue una cuestión muy importante hasta la construcción del muro, Berlín era el centro, el escenario, como se lo mencioné muchas veces, de la Guerra Fría. Pero el mantenimiento de una presencia occidental en Berlín, en el este de Europa, se percibía como una permanente puesta en tela de juicio de la esfera soviética y la edificación de una Alemania socialista como una amenaza. Pero después de la crisis de Berlín, recuerdan, producida entre 1958 y 1962, el papel de Berlín en las relaciones este-oeste parece perder importancia. La Unión Soviética entonces y la República Democrática Alemana tuvieron un acercamiento. Llegaron ambas al convencimiento de que los occidentales tenían la voluntad de mantener su presencia en Berlín Oeste, no iban a moverse de esa región, y que habían dejado de ser una amenaza para la estabilización del régimen oriental desde la construcción del muro. La primera etapa entonces de la Ostpolitik, ¿qué tenía que hacer? Debía poner fin al contencioso territorial que había nacido en los acuerdos de Potsdam. Potsdam había establecido, recuerden, el destino de las tierras alemanas situadas al este de la línea Oder-Neisse. Los vencedores, entonces constituidos en la autoridad suprema,
aceptaban el principio de entrega definitiva a la Unión Soviética de la ciudad de Königsberg y la región adyacente, es decir, la mayor parte de la Prusia Oriental. Se trataba de una verdadera anexión, prácticamente irreversible, pero para que sea jurídicamente posible tenía que ser confirmada por un futuro arreglo de paz en el que Alemania tendría que formar parte. Para los otros territorios al este de Oder-Neisse, su administración quedaba confiada a Polonia y eran calificados igualmente como antiguos territorios alemanes, pero no se tomaba ninguna decisión de anexión. La delimitación definitiva también quedaba para un arreglo de paz. Para la República Federal Alemana, la aceptación del status quo resultaba sumamente difícil, porque el gobierno federal no podía destruir la posibilidad teórica de un restablecimiento de la unidad alemana por el juego de la libre determinación. No quería aprobar unos cambios territoriales decididos por una conferencia en la que Alemania no había participado ni siquiera con un representante. Entonces, los tratados que se van a producir, los tratados de Moscú y el tratado de Varsovia, el de Moscú el 12 de agosto de 1970 y el de Varsovia el 7 de diciembre también de ese mismo año, 1970, vencen el obstáculo planteado. Entonces se considera o se establece que la consolidación jurídica del reglamento territorial de Potsdam, o sea, lo que en Potsdam se decidió, se va a alcanzar no por un verdadero reconocimiento de la validez de los cambios dados, sino por un llamamiento a los principios de las Cartas de Naciones Unidas. ¿Qué principios aluden? Es la obligación de respetar situaciones preexistentes, el compromiso de abstenerse a recurrir a la fuerza y la solución de las diferencias por medios pacíficos. O sea, intenta dar esta explicación, le da esta explicación para la aceptación de la situación territorial. El Tratado de Moscú menciona expresamente la frontera entre la línea Oder-Neisse y la República Democrática Alemana. El Tratado de Varsovia plantea en detalle el trazado de la línea Oder-Neisse, constatándose el carácter de una frontera nacional occidental de Polonia, sin ninguna alusión a los orígenes de la situación que ha provocado este. El Tratado de Moscú, firmado el 12 de agosto de 1970, que establece expresamente la frontera en la línea Oder-Neisse y la República Democrática Alemana, plantea un problema, porque menciona que las partes contratantes consideran hoy y para el futuro, o sea, en esta situación que se extiende, hoy y para el futuro las fronteras como inviolables de todos los estados de Europa, tal y como están trazadas en el momento de este tratado. El problema que se plantea es que puede pensarse que excluye modificaciones acordadas por medios pacíficos y descarta la modificación en forma unilateral. Ambos tratados, el de Moscú y el de Varsovia, son ratificados en mayo de 1972. Y con esto desaparece una controversia producida sobre la compatibilidad de la Ostpolitik y la firma de estos tratados con la Ley Fundamental de Bonn. Recuerden que la Ley Fundamental de Bonn es la que da origen a la República Federal Alemana y es la que se mantiene en vigencia. La oposición, hay una gran crítica de la oposición a Brandt, planteando que su actitud no solamente era inadmisible, sino que era inconstitucional. Entonces, la oposición y los órganos parlamentarios exigían un control planteado por un tribunal constitucional sobre los tratados del Este, o sea, sobre estos tratados de frontera. Pero una vez ratificados estos tratados con el Este, ya no se plantea un problema de inconstitucionalidad, sino de reinterpretación de la Ley Fundamental de Bonn. O sea, se le da una vuelta y se lo piensa desde este lado, de esta manera, como una reinterpretación de esta ley fundamental.
a la luz de la Ostpolitik. Esta ley fundamental de Bonn plantea en su preámbulo, o sea, en su inicio, un compromiso por la reunificación alemana. Con los tratados de Moscú y de Varsovia se plantea o se puede hacer énfasis en el respeto por la cualidad estatal de la República Democrática Alemana y en un reconocimiento de las fronteras interalemanas y de la línea Oder-Neisse. Pero todo sin perder la meta de la unificación. Se pensaba que el reconocimiento del status quo era lo único que podía permitir vencer progresivamente esta división este-oeste. Solo quedaba prohibida la división definitiva de Alemania. A través del Tratado de Varsovia, como había mencionado, reconoce que la línea Oder-Neisse no es un límite de un territorio alemán, no tiene esa categoría, sino es frontera del Estado polaco. El compromiso entonces de reunificación se aplica en consecuencia a las tierras situadas más allá de esta línea. No se aplica en consecuencia sobre estas tierras. Se plantea que no van a ser objetos de reunificación. También se plantea que había una violación a un artículo 116 de la Ley Fundamental, pero ese artículo le atribuye una nacionalidad panalemana a los habitantes del Reich y a sus descendientes, y no va a concernir tampoco a la localización territorial de Alemania. Estos acuerdos logran su ratificación y son las fronteras consagradas que permanecen en este momento entre Alemania y Polonia. También vamos a encontrar en el marco de estos acuerdos un acuerdo en relación a Berlín con la Ostpolitik. Se produce en este sentido el acuerdo cuatripartito firmado el 3 de septiembre de 1971, que confirma la situación jurídica existente y llena lagunas relativas a los accesos, pero no resuelve en el fondo las diferentes interpretaciones jurídicas al respecto. ¿Qué plantea el acuerdo cuatripartito? Primero subraya en el preámbulo que los acuerdos y decisiones de las cuatro potencias que se alcanzaron en la época de la guerra y el periodo de posguerra no van a quedar afectados, que se sostienen, que se mantienen. Los cuatro gobiernos se comprometen a respetar mutuamente sus derechos y responsabilidades individuales y comunes que permanecen en forma inalterada. Se mantuvo entonces el derecho originario de las tres potencias occidentales presentes de Berlín, el derecho a ejercer un poder político en tanto vencedores queda solemnemente confirmado, o sea, que se mantiene lo estipulado anteriormente. Luego los contactos entre los sectores occidentales de Berlín y la República Federal Alemana van a ser mantenidos y desarrollados, pero van a seguir sin ser un elemento constitutivo de la República Federal Alemana, o sea, no van a pertenecer a la República Federal Alemana, ni serán gobernados por ella. En este punto tenía especial interés la Unión Soviética, que quería sostener y mantener la potestad sobre esos territorios. En contrapartida, la Unión Soviética iba a tolerar los lazos jurídicos, económicos y financieros que dan cuenta de la pertenencia de facto de los sectores occidentales a la Alemania federal. Recuerdo que esta cuestión de los accesos y lazos era muy importante y que había sido bloqueado con el bloqueo a Berlín como una forma de presionar a los occidentales para que abandonen Berlín Occidental. La mención de la no pertenencia de Berlín Oeste queda reforzada por el compromiso de los cuatro gobiernos de no modificar la situación en forma unilateral. Se comprometen a no hacerlo en forma unilateral. También la Unión Soviética obtiene el reconocimiento de un derecho de supervisión sobre las futuras relaciones entre Berlín Oeste y la República Federal Alemana, derecho que poseía teóricamente desde los acuerdos del 45 al 46,
pero que de hecho había perdido con la evolución política de los hechos. La circulación, su punto era que la circulación y el tránsito de personas y mercancías con destino a Berlín Oeste, provenientes de esa ciudad, quedaba bajo protección de un convenio cuatripartito. Hasta ese momento estaba en manos de la República Democrática Alemana. Entonces lo que hace la Unión Soviética es rectifica las competencias que le había otorgado la República Democrática Alemana en este tema y asume la responsabilidad directa sobre las vías de acceso a Berlín Oeste, acceso que plantea no iba a ser dificultado. Entonces se desarrollan conversaciones entre el Senado de Berlín Oeste y el gobierno de la República Democrática Alemana y los gobiernos de la República Democrática y República Federal Alemana sobre las visitas y la aplicación de este acuerdo marco. Sin embargo, se sostiene una gran ambigüedad jurídica fundamental. Plantea que, teniendo en cuenta la situación existente en la región concernida, acuerdan que no deberá ser modificada unilateralmente y se esforzarán por favorecer la eliminación de la tensión y la prevención de complicaciones en la región concernida. La ambigüedad justamente está en este término, región concernida. ¿Y a qué se refiere? Si se trata de Berlín Oeste o se trata de la ciudad en su conjunto. Esto se va a aclarar posteriormente, como lo vamos a ver en el Tratado 2+4. Pero esta ambigüedad jurídica de la denominación queda allí latente. Esto se termina de confirmar en el protocolo final del 3 de junio de 1972. Al acordar sobre Berlín, los 4 estados habían acordado un modus vivendi sobre toda Europa, ya que Berlín era el microcosmos que reflejaba las relaciones entre las dos Alemanias y en Europa en general. Un acuerdo muy importante en este periodo va a ser el tratado fundamental que se produce entre las dos Alemanias el 21 de noviembre de 1972. Como corolario de la Ostpolitik, se produce la normalización de las relaciones entre los dos estados alemanes, que fue producto de conversaciones y encuentros que se produjeron entre Willy Brandt y Brezhnev y que se plasmaron jurídicamente en acuerdos interalemanes, entre ellos la aplicación sobre Berlín y el Tratado de Transporte que se da en mayo de 1972. Este tratado fundamental que va a permitir, va a crear un acuerdo entre las dos Alemanias y va a transformar el enfrentamiento entre la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana en una coexistencia reglada. En relación a la República Democrática Alemana se plantea una cuestión también de mucha ambigüedad, pero que es sostenida como una manera de relacionarse, como una cuestión pragmática, ya que la República Democrática Alemana no se la reconoce como un Estado, pero sí se le constata su carácter estatal. Esto le va a permitir su reconocimiento internacional. En cuanto a la representación diplomática, queda resuelto, según lo que pretendía la República Federal Alemana, a través del artículo número 8, que preveía un intercambio de representantes permanentes, no de embajadores, en contradicción con la entrada de la República Democrática en Naciones Unidas y el Estatuto de Estado Soberano que esto implica. O sea, hay permanentemente un interjuego y una ambigüedad, pero que tiene efectos jurídicos internacionales y le otorga a la República Democrática, al ingresar a Naciones Unidas, un carácter soberano y de Estado. Esta ambivalencia se va a ver favorecida por el hecho de que el gobierno federal no tenía una clara noción de una estructura política para una futura Alemania. Era cierto también que cualquier descripción exacta de los fines que se querían alcanzar hubiese suscitado una gran desconfianza
frente a los interlocutores e iba a impedir que se produjera el acuerdo. Otro elemento importante que plantea la Ostpolitik es que se establecieron relaciones también diplomáticas con Hungría y con Bulgaria en 1973. También un acuerdo entre Bonn y Praga que da por nulo la Conferencia de Múnich de 1938 y el establecimiento de que ambas Alemanias formen parte de Naciones Unidas, que se produce en 1973. En este momento de distensión se produce también la Conferencia sobre Seguridad y la Cooperación de Europa, que tuvo lugar en Helsinki entre el 3 de julio de 1973 y la decisiva tercera sesión del 30 de julio al 1 de agosto de 1975, entre Estados Unidos, Canadá, la Unión Soviética y todos los países europeos, incluyendo a Turquía, y con exclusión de Albania y Andorra. Esto culmina con el acta final de la conferencia o acta de Helsinki, que tuvo su importancia porque se trató del acuerdo o declaración que fue el punto de partida de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE. Sin embargo, más allá de lo tratado, el acta no fue vinculante porque no tenía estatus de tratado. La conferencia tuvo reuniones posteriores en Belgrado entre 1977 y 78, en Madrid entre 1980 y 1983, en Viena entre 1986 y 1989. Y puede plantearse que la cumbre de París de 1990 es el punto final de la conferencia por la desaparición del bloque del Este. Estos son los principios establecidos por el Acta de Helsinki. Plantea primeramente la igualdad soberana y respeto de los derechos inherentes a la soberanía, la abstención de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza, la inviolabilidad de las fronteras, este va a ser un punto muy importante, la integridad territorial de los estados, el arreglo de las controversias por medios pacíficos, la no intervención en los asuntos internos, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la igualdad de derechos y derecho a la autodeterminación de los pueblos, la cooperación entre los estados, el cumplimiento de la buena fe de las obligaciones del derecho internacional. El significado del Acta de Helsinki es muy importante, ya que fue fundamental para disminuir las tensiones de la Guerra Fría planteadas en esta etapa, y también es vista como un triunfo de la Unión Soviética al consagrarse las cláusulas de inviolabilidad de las fronteras nacionales y el respeto de la integridad territorial, que así reconocía y aseguraba a la Unión Soviética todas las incorporaciones territoriales que había logrado en el este de Europa. También la parte dedicada a los derechos humanos proporcionó las bases para el funcionamiento de lo que fue el Grupo de Helsinki en Moscú, que es una ONG independiente creada para vigilar el cumplimiento de los acuerdos de Helsinki. Este grupo se extendió con la creación de varios comités que formaron una federación internacional de Helsinki y de Human Rights Watch. Aunque supuestamente vigilaban el cumplimiento del acta, el foco de la atención va a ser la aplicación en la Unión Soviética de estos derechos y sus aliados del Pacto de Varsovia. Y terminan o plantean un respaldo internacional a grupos disidentes. Como un antecedente de los acuerdos de Helsinki, encontramos que en julio del 66 en Bucarest y en marzo de 1969 en Budapest, los gobiernos de los estados del Pacto de Varsovia lanzaron una campaña para la convocatoria de una conferencia paneuropea, y su finalidad ¿cuál era? Era la elaboración de un tratado de seguridad colectiva a escala continental. A partir de febrero del 54, cuando ya había muerto Stalin, sus herederos
interesados en mostrar una renovación diplomática soviética, habían presentado un proyecto de tratado para los 33 estados europeos, que se habían comprometido a abstenerse del uso de la fuerza, e intentaba hacer una repetición de Naciones Unidas. Estos proyectos solamente provocaron desconfianza a los gobiernos occidentales, ya que implicaba una disolución de la OTAN. Las reacciones occidentales entonces frente a esta distensión fueron muy reservadas en un principio, pero sin embargo se van haciendo más firmes, más confiadas, y en la sesión del Consejo Atlántico de julio del 68 se hizo hincapié en una reducción militar y equilibrada de las Fuerzas Armadas de las dos alianzas militares europeas, o sea, el Pacto de Varsovia y la OTAN. El diálogo también está restablecido en 1971 Brezhnev, ante el 24º Congreso del Partido Comunista Soviético, vuelve sobre sus criterios de un desarme regional europeo, definidos también por los miembros de la OTAN. En este marco se produce la Conferencia de Helsinki. Entonces allí se reúnen más de 30 estados para consagrar un nuevo orden europeo, un orden de paz tan apreciado y buscado por el canciller Brandt. Los negociadores occidentales logran mantener igualmente abierto el futuro alemán por medio de un camino pacífico, y esto queda consagrado en el acta final de Helsinki. Un problema importante que tiene que ver con los principios que sustenta esta conferencia va a ser el tema del principio de inviolabilidad de fronteras. Esto había provocado diferencias entre los estados asistentes a la conferencia, y diferencias de interpretación. Francia consideraba la posibilidad de que esas fronteras se modificaran por medios pacíficos, en tanto la Unión Soviética tenía una postura más rígida, ya que exigía que los estados declarasen que no presentarían pretensiones territoriales. O sea, la Unión Soviética pretendía preservar en todo momento las ganancias territoriales que se había producido después de la Segunda Guerra. Se acuerda que finalmente que los estados participantes van a considerar que sus fronteras pueden ser modificadas, pero bajo ciertos criterios. ¿Cuáles eran? Que sean de conformidad con el derecho internacional, que sean por medios pacíficos o por vía de acuerdos. O sea, el principio de cambio pacífico queda consagrado, queda admitido, incluso si no están claros los medios a través de los cuales se lograrían. O sea, queda incorporado esta cuestión que las fronteras podían ser modificadas. Y más porque además le da lo asocian al respeto por los derechos humanos. Entonces este es un punto de vista totalmente contrario del que buscaba la Unión Soviética. Entonces los estados, la Unión Soviética va a exigir no solamente la intangibilidad, sino la inmutabilidad de las fronteras. Y se empieza a producir, en esta diferenciación de interpretación, se produce un alejamiento en relación a esta búsqueda de una seguridad colectiva en Europa. Los estados socialistas entonces hacen esta lectura diferente y se va a apreciar, o va a tener su corolario en un tratado que va a firmar la Unión Soviética con la República Democrática Alemana el 7 de octubre de 1975, 2 meses después de esta conferencia de Helsinki, que plantea que contra lo expresado en el acta final, que extendía la aplicación de los principios paneuropeos a la relación entre todos los estados, este tratado de 1975 pone el acento en la especificidad de las relaciones entre los estados socialistas, o sea, reafirma el Tratado de Varsovia y reafirma la doctrina de la soberanía limitada. Y en realidad, en relación a las cuestiones de la frontera, exige la inviolabilidad de las fronteras a condición de la seguridad europea. Lo plantea como un problema de seguridad europea. Y emerge la idea de que intangibilidad equivaldría a
inmutabilidad, que eso no podría ser modificado. Por lo tanto, lo que queda como consecuencia fundamental del Acta de Helsinki es el principio de no injerencia y el abandono, de alguna manera, de la búsqueda de un consenso de seguridad